Hola, muy buenos días. Para la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS es un gusto contar con su participación en el webinar de hoy. Mi nombre es Manuela Albarracín, asistente de marketing y comunicaciones en ALAS y en el día de hoy encargada de moderar este espacio académico. Para contextualizarlos un poco, hoy nuestro tema será conceptos de diseño basados en IP. Conceptos básicos aplicados al video sobre IP y diseño de soluciones de IP-CCTV. En este webinar abordaremos herramientas para ingresar en este mercado de soluciones y sacar mejor provecho de estas tecnologías. Permítanme entonces presentar a nuestro panelista. Él es Ricardo Guevara, ingeniero y consultor con más de 20 años de experiencia en temas de seguridad, redes y audiovisuales. Ha trabajado en importantes empresas de la industria de seguridad y actualmente se desempeña como ingeniero de ventas en Panasonic Latinoamérica. Antes de dar paso a la conferencia, quiero resaltar algunos aspectos importantes. Durante la conferencia podrán hacer sus preguntas a través del panel por el cual nos estaban saludando y las iremos resolviendo en el transcurso de la presentación. Al final del webinar compartiremos el correo electrónico de nuestro panelista para que tengan la oportunidad de dirigirle demás preguntas que tengan. Y las memorias del webinar, tanto la presentación en PDF como el video completo, se los estaremos enviando la próxima semana al correo electrónico con el que se registraron. No siendo más, entonces le doy la bienvenida a Ricardo y damos inicio a nuestro webinar de hoy. Buenos días, Ricardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy contento de poder compartir con ustedes. Como bien menciona, este espacio es muy técnico. Voy a tratar de hablar de mucho. Espero podamos mostrar prácticamente en esto, pues, todo lo que tiene que ver con diseños de soluciones IP. En función de lo que posiblemente estén viendo en el mercado. Algunas explicaciones también orientadas un poquito al tema del lado de nuestros productos, pero bien aplican para prácticamente en su mayoría de las soluciones de un alto nivel, de mediano y de alto nivel que se encuentran en el mercado actualmente. Bien, déjenme poner la presentación para que me conozcan. Mi nombre es Ricardo Guevara. Como bien mencionaron al inicio, trabajo para Panasonic Latinoamérica. Vengo ya con una experiencia en diferentes áreas, como lo es la parte audiovisual, lo que es la parte de videovigilancia, soy instructor ALA, la parte de broadcast, de ProEV, digital signage. Llevo trabajando bastante tiempo en el área de mercado y ventas también. Tengo 25 años aproximadamente de trabajar con clientes finales, con canales de distribución también he trabajado en los últimos casi prácticamente 12 años. Y pues voy a tratar de llevar esto de la información que le voy a prestar acerca de soluciones de videovigilancia de la mejor forma posible. Bien, vamos a arrancar entonces con el diseño de soluciones IP-CCTV. Déjenme pasar aquí rapidito. Bien, disculpen, ahora sí va. Bien, hoy vamos a tocar varios temas, entre ellos principalmente el tema de bioseguridad, el por qué hemos cambiado a seguridad IP de video, conceptos básicos aplicados a las cámaras de vigilancia. Muchas veces obviamos esta parte de la fotografía, del video digital. El video digital per se, los famosos codes H264, H265, cuál es mejor, cuál me sirve más, por qué usar por qué usar la otra opción. Smart Coding, lo que es Group of Picture, que algunos fabricantes ya están usando en sus cámaras. Cada quien, ojo, dentro del Group of Picture, que es un tipo de Smart Coding, se puede usar en H264 o en H265, pero propiamente Group of Picture permite propiamente el manejo eficiente del frame de imagen que más consume ancho de banda.
Por otro lado, otros tipos de filtros que también se pueden aplicar, como los FDF en el caso de nosotros y 3DNR que voy a explicar más adelante. Recuérdense que Smart Coding no es un códec, Smart Coding es la forma como se maneja el ancho de banda de la información de video que van a enviar, y el códec per se, si ya sea H264 o H265. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, el Group of Picture, por ejemplo, se puede aplicar en H265 o H264, en este caso el Smart Coding. Diseño de soluciones de IPSTV, vamos a ver cómo funcionan los VMS con los NVR o con una solución server muy sencilla, muy básica para que se entienda el concepto de trabajar bajo VMS o lo que es software de monitoreo y administración. Sistemas de distribución o switch, un concepto básico acerca de switch. No vamos a entrar mucho en detalles, ojalá tuviéramos más tiempo. Soluciones analíticas avanzadas de seguridad, que son los contadores, que son los mapas de calor, incidentes vehiculares, algunas funciones que tienen algunas de nuestras cámaras PTZ, por ejemplo. Soluciones de reconocimiento facial, de manera general, LPR, vamos a tocarlo muy por encima. Y hablar un poquito del tema de ciberseguridad, lo que es la encriptación de la comunicación entre los dispositivos. Quizás nos dé chance para ver algo de productos y tecnología de Panasonic, y vamos a dejar al final unos 10 minutitos para preguntas y respuestas. Bien, entrando ya a tema rápidamente, la bioseguridad, prácticamente cuando yo empecé el tema de seguridad, estaban todavía estaba el mundo analógico muy fuerte. Las cámaras todavía trabajaban en JPEG, apenas se estaba introduciendo en PEG, así que se pueden imaginar que era muy ineficiente, no había redes que soportaran tantas cámaras, etcétera. Actualmente, gracias al H264, propiamente que viene derivado del MP4 y lo voy a explicar más adelante, el H264 vino a ayudar muchísimo en cuanto a poder colocar más cámaras en una solución de network o de red, disminuyendo los costos. Adicionalmente, después de eso hubo una integración a través de diferentes empresas importantes del mercado de seguridad para hacer que sus equipos se conecten entre sí, llámese software de grabación con cámara, llámese sistemas de control de acceso con sistemas de grabación o con sistemas de auditorías y administración, como le llamamos VMS. En fin, todo esto se ha dado y eso ha ayudado muchísimo a que el cliente final tenga una solución más accesible, más cómoda, busque el producto adecuado para lo que requiere propiamente y al final pues recibe todos estos beneficios de las soluciones IP integradas, como vemos en el diagrama en la parte de abajo, donde toda la solución puede ser integrada prácticamente a través de VMS, que es lo que le llamamos, y es una de las ventajas fundamentales de los sistemas basados en IP, de poder integrar y monitorear absolutamente todo tipo de alarma, desde que venga desde la cámara o los sistemas de control de acceso, los sistemas de incendio, que ambos interactúen, video incendio, video cámara, interacción, que puedas hablar en dos canales de audio, etcétera. Bien, para hablarles un poquito de ONBIF, ONBIF es una organización que se encargan de no estandarizar en realidad, sino de decirte qué producto tiene cierto profile en función del tipo de área de seguridad a la cual está orientada. ONBIF es un sitio, es una organización, pueden accesarla, es totalmente gratis, hay información que van a encontrar acerca de los diferentes tipos de profiles. Por ejemplo, ONBIF Profile S, que estamos enfocados en este momento a la parte de video de las cámaras, se refiere al H264, ONBIF Profile T se refiere al H265, ¿ya? Y entonces si tu sistema cumple en una cámara de un fabricante y un NVR de otro fabricante, pero ambos cumplen con este tipo de, digamos así, de compatibilidad, ustedes pueden, digamos así, interconectar las cámaras. Recuerden siempre fijarse las versiones de ONBIF. Por ejemplo, para el caso de profiles de video, por ejemplo, aquí lo vemos más claro, tenemos el Profile S, que es para el H264, como lo ven aquí. Aquí tenemos H264, ¿no? Y acá, aquí tenemos, por ejemplo, la versión de H264, que aplica para lo que es el ONBIF Profile S, en esta área de aquí. O bien H265, como lo tenemos en la parte de abajo, que aplica en la norma Profile T. Así que siempre deben de confirmar esta información que el fabricante le provee, por lo regular. Y no solamente quedarse esperando de que el sistema sea ONBIF y debe ser compatible. Dentro de los NVR hay una funcionalidad que se llama ONBIF. Dentro de la cámara hay algunas cámaras que ya lo traen por default activo. Hay cámaras que tienen que activarles el ONBIF para que el equipo, o llámese el grabador o el VMS o la cámara, puedan ver y puedan comunicarse y hablarse entre sí.
Este es el sitio web donde pueden descargar esta información. Igual si entras a onbix.org pueden ver más información al respecto de lo que es temas de compatibilidad. Bien, si vemos el tema de retos de seguridad, siempre nos encontramos con los clientes y he estado en muchas reuniones donde el cliente dice, oye, mi sistema es muy costoso, yo no voy a cambiar, yo no voy a poder migrar a IP porque es muy costoso, porque representa un gasto para la compañía, porque ese equipo va a estar consumiendo energía, porque nada más va a estar grabando y cuando sucede un evento propiamente es que yo voy a tomar una acción, así que ¿para qué cambiar el sistema? Pero en realidad no lo vemos en función de que puede aportar eficiencia, puede aportar rentabilidad a mi negocio. Y durante las reuniones que he tenido con algunos clientes, inclusive del área privada, comercial, se han dado cuenta de que hay posibilidades ilimitadas con soluciones IP, disminución de costos operativos, por ejemplo, asignación de, llámese de equipos especializados, donde vas a tener analíticas especiales, donde podría inclusive dejar de colocar seguridad física. Ojo, no vengo a hablar nada sobre la seguridad física o cuál es mejor, si la digital o la física o la de video, etcétera, no, sino que ya me he encontrado con clientes que están diciéndome, oye, Ricorte, ¿y hay posibilidad de que en esta puerta que yo la cierro a tal hora no tenga que poner un guardia porque tengo que colocar a una persona ahí, tengo que pagarle seguro, tengo que pagarle salario? Las cosas, la verdad, a nivel general, a nivel económico, pues no es que marchan tan bien para los centros comerciales por la competencia que existe con las compras vía web. Entonces ya ellos están viendo cómo reducir sus costos operativos y en este caso, por ejemplo, una simple analítica de movimiento puede resolver el problema, ¿no? Para simplemente monitorear una puerta que va a estar siempre cerrada y en caso tal de que se dé un evento, como me explicaron ellos, donde parece que un usuario del centro comercial llegó un poquito bebido en licor y el tipo prácticamente intentó ingresar al mall sin tomar en cuenta que ya esa puerta iba a estar cerrada para accesar a un bar que se encontraba abierto dentro del mall y pues reventó la puerta y ellos tomaron una acción, pero esos eventos suceden esporádicamente. Entonces imagínense, pagar un guardia de seguridad nada más para estar ahí parado. Sistemas más eficientes de interacción entre video, audio y control de seguridad física, o sea, ya puedo inclusive poner a un guardia de seguridad con un sistema de headset, hablar con una cámara que tiene intercomunicación en ambos sentidos. También cómo se integra al mercadeo de mi empresa, claro que sí, por ejemplo, yo puedo tener estadísticas de cuánto de persona, mapas de canal, puedo tener género, puedo hacer mediciones acerca de si entraron más mujeres, más hombres, más niños, en qué horas entran más niños, qué días entran más niños. Puedo, por ejemplo, en los centros comerciales poner más promociones para niños porque sé que los domingos van los niños, o etcétera. O sea, hay muchas cosas que analizar del sistema de seguridad y en la seguridad IP, pues más todavía que tenemos todas estas herramientas electrónicas, analíticas incorporadas en las cámaras bajo licenciamiento. Recuerden bien, hay unas analíticas que pueden estar gratuitas y otras analíticas que pueden estar bajo licenciamiento. Analíticas de eventos de movimiento inteligente, reconocimiento facial para el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, o seguridad en los malls. Más adelante les voy a explicar este tipo de casos cómo se dan. En verticales, ¿en qué verticales aplican? Pues prácticamente en todas, ya, centros comerciales, retail, seguridad pública, privada, etcétera. Puertos, nuestros fuertes puertos, por ejemplo, hoteles también somos muy fuertes, en centros comerciales ni se diga, prácticamente tenemos, creo que de los 3 malls más grandes, por ejemplo, en Panamá, 2 de ellos trabajan con Panasonic. Hoteles importantes de la ciudad de Panamá, tenemos hoteles instalados full Panasonic también. En otros países también tenemos soluciones similares en el área de retail. Por ejemplo, si vemos el punto 4, ¿mi sistema de seguridad puede aportar socialmente? Claro que sí. Imagínate si el sistema de seguridad es eficiente en cuanto a la seguridad ciudadana, claro que sí puede dar seguimiento a prófugos, puede dar seguimiento a personas que llegan a aeropuertos. Aquí en Panamá, por ejemplo, va a haber un gran evento y sería buenísimo la idea de colocar un sistema de reconocimiento facial en el aeropuerto para identificar sujetos que están fichados por la Interpol, etcétera. O sea, hay miles de cosas que se pueden hacer. Reducción de incidentes viales, por ejemplo, hay grandes casos donde, por ejemplo, hay gente que se detiene en las vías, obstaculizan el tráfico, hay gente que viene en sentido contrario y todo eso lo puede analizar una cámara y luego también lo vamos a ver en otro slide. Reducción de delitos, detención de eventos, etcétera. En fin, al final gana el integrador, gana el cliente final, gana la sociedad, gana todo el mundo. Entonces, las soluciones IP en realidad han venido a brindarte más opciones, digamos así, a gran escala. También puedo usarlo en negocios pequeños o soluciones pequeñas, como también puedo inclusive trabajar en seguridades grandísimas como seguridad ciudadana.
Bien, ¿cuáles son, digamos así, los puntos cruciales o desventajas de la parte analógica? Uno, mientras más largo el cable coaxial, hay pérdidas. A lo mejor ustedes no sé si se habrán dado cuenta, pasa y presten la atención al video. Ojo, y tengan buenos monitores de video también. Es importante cuidar el video que van a utilizar para ver video per se de las cámaras. A veces no le prestamos atención y colocamos cualquier monitor de computadora. El video propiamente tiene pérdidas de resolución por cables muy largos coaxiales. Dos, entradas limitadas a los NVR, los DVR, perdón, normalmente tienen entradas, simplemente el NVR fue diseñado para 8 o 16 cámaras y ya eso murió así, no hay forma de meterle más cámaras. Pérdidas por atenuación de las interconexiones cada vez que colocan balloons y este tipo de cosas en analógico porque quieres cambiar a cable categoría porque sale más barato. Hay pérdidas en dB considerables, prácticamente hasta 3 dB puedes perder por cada interconexión, así que la señal que sale de la cámara a llegar hasta el NVR prácticamente se perdió la calidad de imagen en el camino por desvanecimiento, pérdidas de voltaje y señal de poder por largas distancias a través de cables, tienes que colocar una fuente de poder adicional, no proporciona escalabilidad, sistema de monitoreo limitado, no permite interacción entre la cámara y el operador algunas veces, por ejemplo, limitación del almacenamiento de días de grabación, limitación de analíticas, sistema de monitoreo basado en matrices, tienes que costarte una matriz costosa para hacer un video wall, por ejemplo, o tienes que usar encoders para hacer una matriz, etcétera. No puede enviar metadatos desde la cámara, no se puede recuperar la información de grabación local de las memorias SD o no es tan fácil, o simplemente este tipo de cámaras no traen ese tipo de sistemas de SD-card, a veces pueden ser que lo traiga, pero mientras que ves no puedes grabar. O sea, qué sé yo, señores, es bastante complicado, ¿no? Todo esto. Por otro lado, en un sistema Full IP, las ventajas son innumerables. Puedo agregar más cámaras y todo se va por un switcher. Si mi switcher, por ejemplo, en una solución de 16 canales, compré un switcher de 24 y el switcher, el NVR de 16 canales tiene la opción de expandir hasta 32, todavía puedo seguir agregando inclusive hasta 8 cámaras al mismo switcher y puedo optar y pensar en que el cliente a futuro no tiene que hacer otra inversión adicional en distribución, en otro NVR, etcétera, lo cual le va a salir más económico. Por otro lado, el cliente me pide, ok, aumenté la cantidad de cámaras, ahora mi local comercial, mi empresa está creciendo, quiero agregar sistemas de monitoreo para el acceso, quiero sistemas de monitoreo para la entrada de personal, quiero un sistema de monitoreo para el guardia que está en el centro de control, ¿ya? Y entonces puedo ir agregando sistemas de monitoreo de manera sencilla a través de dispositivos como CPUs basados en BMS. Por otro lado, no tengo pérdidas de resolución, no tengo limitaciones de entradas, sin pérdidas de almacenamiento. Las limitaciones de entrada también van en función de los NVR que vayan colocando, señores. No puedo decirle que los NVR tienen entradas ilimitadas cuando son full IP, pero a veces te dan la opción de expansión. Tengan cuidado también con el ancho de banda de entrada. Ellos te dicen cuál es el máximo ancho de banda de entrada. Si tú intentas superar ese máximo ancho de banda, indicado, porque cada cámara va a tener, por ejemplo, 2 megabits por segundo, ¿ya? Y vas a poner cada cámara a vas a poner 128 cámaras, ya estamos hablando prácticamente de aproximadamente 300 megabits por segundo y resulta que tu NVR es apenas de 198 o 200 megabits por segundo, entonces vas a tener pérdidas de frame, no vas a grabar correctamente, eso es algo que deben de considerar, lo vamos a ver más adelante, sin pérdidas por desvanecimiento, como el video es digital, simplemente va al switcher, el switcher lo reproduce digitalmente, no hay pérdidas de ningún tipo, no hay pérdidas de voltaje, los switchers son los que proporcionan energía a través de los cables categoría, sí proporciona escalabilidad, se puede encriptar la información, si quieren volverlo más seguro, se permite interacción entre la cámara y el operador, puedo meter audio, puedo meter control, abrir una puerta, etcétera, desde mi BMS, aumento de las capacidades de almacenamiento directo vía USB 3.0, hay servidores que utilizan sistemas SAS, basados en sistemas de discos llamados DAS y o conectado vía a través de un storage de almacenamiento en red también se puede hacer. Hay algo importante que mencionar, el storage NAS o NAS que todo el mundo conoce, si lo integras en la misma red donde están tus cámaras, tienen que tener cuidado, acuérdense que en ese flujo de las cámaras va a haber comunicación de datos de la cámara, del video, que es lo más importante, y si agregas que el sistema también va a estar haciendo backup en un NAS o un NAS, también va a formar parte
del tráfico y puede interferir y puede generar cuellos de botella, por lo cual se recomienda o que el dispositivo NVR tenga la opción de expansión o el servidor de grabación vía USB 3.0 o utilices las tecnologías, por ejemplo, Dell tiene una que es SAS, que permite enclavar sistemas de almacenamiento o propiamente directamente al servidor sin pasar por la red. Interacción analíticas y cámaras, metadatos, controladores de reconocimiento facial, mapas de calor, etcétera, intercomunicación entre sistemas de control de acceso y grabación, búsqueda por alarmas. Se generó una alarma en particular, ustedes quieren ver qué pasó, simplemente busca las alarmas en el BMS, yo quiero buscar este tipo de alarma y la alarma te manda el video exactamente que tiene que ver asociado con esa alarma. Pero antes de que todo vamos a hablar un poquito de fotografía, sí me gustaría con ustedes poder tocar varios temas rápidamente. Entre ellos la fotografía es bien importante porque en realidad en función de la calidad del brillo de la imagen va la funcionalidad del lente, ¿ok? Yo puedo tener una cámara de 3 megapíxeles, pero si le pongo un lente de 2 megapíxeles, voy a tener la resolución de 2 megapíxeles, señores, por mucho que así querramos eh, propiamente tener ese tipo de calidad de imagen que estamos exigiendo en la cámara original que compramos. Ricardo, qué pena te Dígame. interrumpo. Tengo una pregunta respecto a el tema que acabaste de tratar antes de iniciar con él. Ajá. Antonio nos pregunta si sigue siendo vigente el término CCTV para referirse a los sistemas actuales de video que trabajan por IP Ah, sí, y esa es que una. permiten ser administrados y operados remotamente. Bien, el término CCTV yo lo puse porque en realidad todavía las personas le siguen llamando CCTV aunque sea IP. Yo sé que significa circuito cerrado de televisión, pero ahora los sistemas son abiertos, o sea, ya yo puedo enviar streaming a áreas afuera. Pero sé que hay un término nuevo, pero es muy personalizado de Panasonic que prefiero no mencionarlo. Pero normalmente le dicen sistema de videovigilancia de red, algunos fabricantes, otros le dicen, eh, no sé, soluciones de red para control de acceso. O sea, no hay un término per se, un estándar propio, a pesar de que ya tenemos años de estar trabajando con soluciones IP, no hay un estándar de nombre correcto para CCTV. Por eso, en este caso, yo puse CCTV IP. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta que me habías comentado? No, pues decía que trabajan por IP y que permiten ser administrados y operados remotamente. Era más como sobre el término CCTV, y esa Ujú. es la pregunta que tenemos en el Sí, momento. es que en este caso de CTV, como te dije, es circuito cerrado de televisión. Es un sistema de televisión simplemente para ser monitoreado localmente. Normalmente este tipo de equipos se puede utilizar el mismo concepto de CTV porque, por ejemplo, yo tengo clientes que han instalado soluciones IP full, donde la red es totalmente local, la red es exclusiva para sus equipos IP y el sistema de monitoreo no tiene ningún tipo de acceso a Internet, por darle unas ideas. Entonces, ellos, por ejemplo, me han dado acceso cuando yo tengo que hacer revisiones remotas porque quieren hacer un ajuste muy particular de la cámara o tienen cierto issue o cierto problemita con una actualización, por ejemplo, de un firmware, y ellos me dan acceso a través de otra computadora, vía TeamViewer, por ejemplo, y yo hago las modificaciones que hay que hacerle a las cámaras. Eso normalmente sucede como entre 2 y 3 meses después del proyecto. Ir haciendo ajustes, el cliente quiere un poquito más de calidad aquí, quiere ajustes de Wide Dynamic Range acá, porque prefiere mejor que sea así, etcétera, o ajustes de enfoque muy particulares en áreas y puntos. Ahí es donde el equipo de repente se convierte en un equipo broadcast, o sea, que ya abre a redes externas, pero sigue siendo CCTV, o sea, dentro del concepto sigue siendo un circuito cerrado que no debería tener acceso normalmente a Internet siempre y cuando sea una red privada, ¿ok? Ok, Si lo vemos desde ese punto de vista. gracias. Bien, fotografía. Como estábamos hablando en antes, no le damos muchas veces como ingenieros de la parte técnica, no le damos importancia a la fotografía. Mire, por darle una idea, una cámara tú puedes comprarte una cámara de 5 megapíxeles box muy bonita, perfecta, con H265, Smart Coding y todo lo que ustedes quieran, pero si ustedes vienen a esa cámara y le colocaron, vamos a decir que la cámara es de 1/3 de pulgada, un sensor, y le colocaste un lente para una cámara de 1/4 de pulgada, encima de eso el lente que le pusiste es de 2 megapíxeles, no es para 5, pero tú crees que va a funcionar porque la montura resulta que es ese, la cámara no te va a dar la resolución nunca de lo que estás comprando, entonces estás haciendo una inversión por gusto, ¿ya?
Un cliente una vez me llamó y me dice, no, pero mira que es un cliente que, ojo, trabaja con cámaras de televisión y producción, que es una parte que les había mencionado que también manejo, de soluciones para cinematografía. Y el cliente, como ya estaba acostumbrado a ese nivel de calidad, me dice, Ricardo, pero yo quiero un poquito más de calidad en la cámara, pero tu cámara tiene problemas en resolución. Y yo le pregunté, ¿me puedes enviar era una cámara box, ¿me puedes enviar el modelo del lente? Y resulta que el tipo compró un lente económico. Y yo le digo, no, tú para eso entonces requieres lentes un poquito más costosos. Un lente de una cámara SSTV puede costar fácilmente 300, $500. Hay lentes de cámaras de STV para, por ejemplo, hay cámaras tipo que van dentro de estos enclosures que son resistentes inclusive a huracanes. Ese tipo de lentes que ustedes compran, que son lentes zoom, que le llaman, esos lentes pueden costar miles de dólares. Y simplemente para colocárselo a una cámara que cuesta entre 200 y 500, ¿no? Entonces, para que vean la importancia que es de un lente, es como lo colocarle, y ustedes que a lo mejor son fanáticos de los autos, algunos de ustedes, es como agarrar un Ferrari, un auto deportivo, un Ferrari esto que usa rines normalmente 18 o 20, no sé, rines inmensos con llantas deportivas, usted le agarran las llantas o los rines 12 y se los colocan, ¿no? Un auto por muy bueno que sea con esos rines, pues prácticamente no va a llegar a la esquina. Entonces, imagínense una cámara, por muy buena que sea, si no tiene un buen lente, pues tienen que preocuparse por eso porque no les va a dar la calidad correcta. Bien, hablando un poquito de apertura número F, la apertura es lo que permite entrar el nivel de luminosidad a la imagen. Como se ve aquí en la parte de abajo de la imagen, por ejemplo, esta área de aquí son valores que normalmente se usan en algunos tipos de cámaras fotográficas, donde la apertura mientras más grande, el número F es más grande. Cuando el número de F decimos que es más grande, este número en realidad tiende a numéricamente verse más pequeño. Ok, 2.8 es un número grande, la imagen se vuelve muy brillante. Un número F, por ejemplo aquí, 5.6, la imagen se vuelve bastante buena en contraste. Y aquí un número F11, la imagen se vuelve oscura. Por eso es que cuando ven las especificaciones de Minimum Illumination y tengan mucho cuidado con eso, normalmente hay un fabricante que te va a decir, el Minimum Illumination a colores mío es de 0.01. Ok, a colores, perfecto. Pero resulta que hay otro fabricante que tiene un Minimum Illumination a colores en 0.002 y resulta que para ti, para tu vista es mejor. Hay que hablar con ese fabricante y que te brinde otros factores importantes en la medición, como lo es el shooter. Si yo desajusto el shooter y bajo la velocidad de obturador, yo puedo tener imágenes muy claras. No sé si ustedes han visto estas fotografías impresionantes de ciudades hermosas donde los vehículos nada más se ven franjas rojas o amarillas de las luces que van por la carretera. A nivel fotográfico es perfecto. Yo bajé la velocidad del shooter y tomé esa foto impresionante donde la ciudad se ve a colores, perfecta, bonita, pero resulta que los objetos en movimiento se ven totalmente difusos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Yo lo he explicado muchas veces y la gente desconoce este punto donde comparan una cámara con otra por el minimum illumination, pero sí hay que irse a las especificaciones propias que le llaman las especificaciones, el A&E, que son especificaciones que todos los fabricantes te proveen y te dicen exactamente ese minimum illumination bajo estas condiciones de ajustes de fotografía fueron realizados. Entonces hay fabricantes que te pueden poner un valor que en realidad no es el correcto. ¿Ok? Entonces tú tienes que hacer las mediciones en función y parejos a lo que hizo el otro fabricante para poder sacar un concepto al respecto. Otra cosa que puede provocarte una apertura muy grande también, o sea, que dejes entrar tanta luz, es la profundidad de campo. En CCTV necesitamos que las cámaras estén enfocadas en todo prácticamente, ¿ya? En todo, ya sea la parte trasera del sujeto que voy a filmar, la parte delantera del sujeto, yo creo que todo está enfocado. Algo bueno de tener un sensor pequeño es que el sensor pequeño enfoca más fácilmente. El problema de un sensor pequeño es que se apiñan mucho los píxeles y reduce el nivel de iluminación. Por otro lado, un sensor muy grande, por ejemplo, ya hay cámaras en el mercado que son de 35 milímetros, requiere de ópticas que cuestan 600, $700 y pelear con el desenfoque que puede provocar la imagen. Entonces, este tipo de cámaras que normalmente son utilizadas para 4K requieren ser instaladas a alturas superiores a las normales porque para poder que ella enfoque tiene que estar lo más alejado del área posible. Entonces, son cosas que hay que considerar durante el diseño con los lentes de las cámaras. La velocidad del obturador es lo que me permite a mí abrir y cerrar rápidamente el lente de la cámara. Normalmente cuando hablamos de velocidades rápidas, fast speed, es porque vamos a estar hablando de
monitoreo de autopistas, carreteras, etcétera, donde los vehículos van a pasar a muy alta velocidad. El otro rango de ajuste de cámara es esta parte de aquí, low speed, entre moderado y bajo, que sirve para lo que es monitoreo dentro de oficinas, empresas, centros comerciales, etcétera. Puede ser también inclusive seguridad pública, si es el caso. Y también hay otro tipo de aspectos que deben de ser cubiertos, que es la parte de zonas muy oscuras. Ahí utilizo el shooter en muy baja velocidad. Ojo, mientras más bajo la velocidad del shooter, puedo obtener mucho más brillo en la imagen, una imagen más clara, pero puedo afectar que los objetos que están en movimiento salgan un poco borrosos. Las cámaras, en el caso de Panasonic, por darle una idea, tienen un modo Intelligent Auto que se ajusta automáticamente, o bien yo puedo, si conozco un poquito más de fotografía, y eso podemos hablarlo en otro seminario, o bien me hacen consultas por internet, por vía web, perdón, o vía email, nos permite ajustar la cámara y sacarle máximo provecho de la relación entre velocidad del obturador y el brillo de la imagen. Por ejemplo, para estacionamientos bajo techo o estacionamientos soterranos, donde la iluminación es buena para por lo menos los vehículos circular y la gente pueda ver los carros que vienen mientras suben a sus vehículos, yo requiero bajar la velocidad de la obturación para seguir manteniendo una toma a color en caso tal de ser necesario o muy crítico tener información a colores en esas áreas. Y la ganancia es lo último que yo toco en una cámara. ¿Por qué, señores? La ganancia aumenta el ruido. Por ejemplo, ahí hay una foto que dice ISO. ISO es decir ganancia, lo único que ISO le dicen los fotógrafos. ¿Ya? Esta imagen de aquí tiene un ISO o una ganancia baja, no hay mucho ruido, pero la imagen de la derecha, si se fijan, tiene más ruido, porque aumenté la ganancia. La ganancia aumenta el brillo de la imagen, pero también aumenta el ruido. Tienen que tener mucho cuidado con eso cuando juegan con ello. Diferentes tipos de ganancia me dan diferentes tipos de calidad de imagen. Un aumento de ganancia innecesario puede incrementar el ruido. Es mejor trabajar una relación entre un buen lente, ¿ya? Con buen número F, con buena apertura, con buena cantidad de luz y una velocidad de shooter adecuada. Yo lo puedo hacer manualmente o lo puedo poner en modo automático, ¿ok? Algo importante que les quería mencionar, los sensores de imagen son analógicos, ellos pasan después por convertidores digitales, ¿ya? Y se convierte en video digital. Pero en el proceso de aumento de ganancia muchas veces se encuentra entre el sensor de cámara y el convertidor análogo digital, ¿ya? Y eso, como el sensor está capturando también un poquito de ruido, porque es normal en el sensor generar ruido, el amplificador y el convertidor digital también tienden a mandar ese ruido directamente al área digital. Entonces hay que tener cuidado en utilizar la ganancia de una cámara. Bien, distancia focal. Les voy a comentar un caso de alguien que me llamó recientemente y me dice, Ricardo, ¿tienes una cámara para exteriores? Y yo dije, bueno, dígame la distancia de la cámara hacia el área a monitorear y me dices el ancho del área a monitorear. No importa, dime qué modelo de cámara tienes. No, nuevamente repito, por favor, indícame la distancia. Necesito saber la distancia donde va a estar ubicada la cámara hacia el área a monitorear. ¿Qué cámaras tiene? Bueno, yo tengo varias cámaras. No importa, dame una. La verdad, así no podemos trabajar. Por ejemplo, los fabricantes, en el caso de nosotros, si ustedes me dicen a mí, Ricardo, te voy a colocar una cámara tipo box o quiero una cámara de tipo bullet, pero quiero saber si a la distancia esta, con este ancho que quiero monitorear, puedo usar alguna cámara de las que tienes. Entonces, con esa información, yo simplemente abro una aplicación que tengo, que es un Lens Calculator, ¿ya? Que también se los puedo mandar si quieren usarlo. En realidad simplemente calcula la distancia focal. La distancia focal se mide en milímetros, ¿ya? Y esa distancia focal está en función también del tamaño del sensor. Los lentes tienen que ser adecuados y en función al sensor de la cámara. No puedes colocar, como les dije antes, un lente inadecuado a una cámara, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en función de eso, se me indica la distancia y el ancho. Entonces, ustedes mismos también inclusive pueden calcularlo. Hay diferentes tipos de tomas de las cámaras. Normalmente, las cámaras pueden trabajar en relación de aspecto 4x3, que es el formato ese medio cuadrado, que significa que la altura es más o menos un 75% del ancho, ¿ya? En comparación con el ancho, que es wide. Y en el caso del 16x9, que es el formato de los televisores LCD que tenemos en la casa, es el aspecto de resolución, la altura es más o menos el 56% del ancho.
Entonces, ya tenemos una relación que nos ayuda a entender un poquito más qué tanta altura vamos a cubrir. Entonces, simplemente tomamos el ancho y sabemos que va a cubrir, por ejemplo, por aprovecharnos de la numeración que está aquí, 16 por 9. Si tenemos 16 metros de ancho, quiere decir que la cámara en modo 16 por 9 va a tener una altura de 9 metros de cobertura. ¿Ya? Entonces, todas estas funcionalidades nos permiten mucho. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces la gente dice, dame un lente de 3X. 3X no me dice mucho. Estos lentes de ejemplo son de fotografía, ¿ya? Los tres lentes son de 3X. Uno tiene de 12 a 35 milímetros, es un lente wide. De 35 a 100 milímetros es una mezcla entre lente wide y lente que tiene un buen alcance de zoom. Y de 100 a 300 es un lente llamado telefoto. Entonces, si los tres lentes tienen 3X, entonces dime mejor la distancia de focal a la que quieres cubrir. Nosotros tenemos creo que dos modelos, un domo y un bullet, que tienen la posibilidad de trabajar ya sea en modo wide o hay una versión del mismo bullet que trae un lente con un alcance un poquito superior al lente tipo wide, que es para situaciones donde, por ejemplo, la cámara va a estar ubicada bastante lejos del objeto a tomar. Entonces, al final, para resumir, requerimos entonces que ustedes puedan brindar toda la información de distancia, ancho y alto, y esto es lo que nos ayuda a nosotros, o ustedes mismos también pueden hacer los cálculos, a definir el área a monitorear. Temperatura de color. Ahí una vez yo fui recientemente a hacer un seminario con unos clientes de alto nivel y me dicen, no, pero es que normalmente las cámaras de casinos son especiales. Yo no, las cámaras de casinos no es que son especiales, sino que los casinos requieren un monitoreo muy particular de los colores de las cartas, de las fichas, etcétera. Ellos no ven los números que están porque no estiman o no creen que a la distancia que vas a colocar, normalmente los techos de los casinos son muy altos, a esa distancia no van a ver los números de las cartas, pero ya los tipos del área de operativa ya saben identificar los colores de las cartas. Pero si el color de la carta no es el adecuado, entonces el monitoreo no es correcto. Dentro de las cámaras de CCTV o de IPCCTV, como quieran llamarlo, existe un ajuste que se llama balance de blancos. Yo lo puedo poner en automático. Por ejemplo, hay situaciones donde en los hoteles o los casinos hay alfombras rojas o azules y afecta totalmente el color del área de la toma. Entonces, esto también, a través del ajuste de balance de blancos, podemos hacer machar el color correcto, que es el ajuste, el blanco. El blanco tiene que aparecer de color blanco, no color rojo como la alfombra, o color azul como la alfombra o las paredes, etcétera, porque necesitamos identificar sujetos, suéteres, colores de piel, etcétera. Entonces, es bien importante hacer esto. No voy a profundizar mucho al tema de fotografía, pero sí para que tengan una idea que las cámaras de mediano y alto nivel tienen ajustes muy precisos de balance de blancos. En seguridad ciudadana, las luces estas de mercurio, que son como amarillas, afectan prácticamente toda la toma, pero mucha gente le gusta hacerlas, por ejemplo, al gobierno le gusta que la toma sea a colores para identificar vehículos. Dentro de las cámaras hay ajustes automáticos que te permiten ajustar la cámara a parámetros donde las lámparas de mercurio están involucradas en la iluminación pública y afectarían el color poniendo los tonos de los colores en un tono semi-anaranjado o rojizo. Entonces, eso ayuda muchísimo a la cámara a que pueda brindarte el color lo más correcto, lo más parecido posible a la luz de día. Bien, sensores de imagen existen muchos tamaños. Tengan mucho cuidado con este punto y se los voy a hacer claro porque, uno, mientras más píxeles tiene una cámara, más chiquitos se vuelven los píxeles. En la imagen aquí a la derecha, ¿ok? Que ven, donde tengo aquí como la forma de que, vamos a decir que los cuadros pequeños son píxeles, estos cuadros de aquí son píxeles. Vamos a decir que estas cámaras tienen el mismo tamaño de píxel. Fíjense que mientras más pequeño el sensor, más chiquitos los píxeles. Eso afecta directamente algo que nos gusta muchísimo a nosotros, el famoso Wide Dynamic Range. Afecta mucho el Minimum Illumination. Entonces, si yo comparo una cámara de 5 megapíxeles con una HD, una de 1 megapíxel, y la coloco en una escalera, las escaleras de un edificio normalmente el techo es bajo, puedo colocar cámaras HD, pero la capacidad de la cámara HD con mínima iluminación, inclusive en rango dinámico, es superior a la cámara de 5 megapíxeles.
Entonces tengan cuidado, no vayan a poner cámaras de 5 megapíxeles donde no es necesario. Las cámaras de 5 megapíxeles son para hacer monitoreos amplios y normalmente, por ejemplo, en el caso de Panasonic, todas las cámaras HD y Full HD son 144 dB de rango dinámico y una cámara de 5 megapíxeles Panasonic que acaban de salir son de 120 dB. Entonces tenga mucho cuidado, inclusive el minimum illumination de la comparación de una cámara HD con una Full HD, si las compara, el mínimo illumination de una HD es mejor que el mínimo illumination de una Full HD. Así que dependiendo de la distancia de la toma con respecto a la cámara, asimismo yo aplico también el uso de resolución. El tamaño del sensor es importante. Mientras más grande se dice es mejor, pero también la tecnología que se aplica propiamente al sensor también debe ser considerada, ¿ok? En este cuadro de color gris que le puse aquí, aquí a la derecha, se dan cuenta las diferentes tamaños de megapíxel en función de la resolución que voy a manejar. No necesitan más megapíxeles de los que están ahí. Esto es video, señores, no es fotografía. Los sensores de fotografía son inmensamente grandes, entonces sus píxeles se vuelven más grandes. Por eso es que hay cámaras fotográficas que llegan a los 32 megapíxeles. Inclusive, por decirles, hay unas cámaras fotográficas que son muy carísimas y las lentes son extremadamente caros, que llegan entre los 50 y 100 megapíxeles, pero los sensores son inmensamente grandes. Yo podría sacar como 20 cámaras de un solo sensor de una cámara de este tipo. Entonces, son diferentes funcionalidades. Si es fotografía, excelente, bastantes píxeles me ayuda muchísimo, pero también afecta el rango dinámico. Pero cuando voy a grabar video, solo necesito la cantidad de megapíxeles necesarios para grabar ese video. ¿Cómo lo calculo? Si multiplicas 1920 por 1080 me da 2.1 megapíxeles, ¿ya? Entonces es bien sencillo hacer ese cálculo en cualquier momento que así lo requiera, ¿listo? Entonces tengan en consideración que una cámara, por ejemplo, Full HD nada más requiere 2 megapíxeles. Una cámara HD nada más requiere 1 megapíxel. Una cámara 3K es la famosa cámara de 5 megapíxeles. Entonces, una cámara 4K requiere 8 megapíxeles. Ahí puse un formato que se llama 4K DCI Cinema, que es el utilizado para cinematografía. Normalmente estas cámaras, yo puse 8.85, pero normalmente estas cámaras rondan los 9 o 10 megapíxeles aproximadamente. Bien. Y el tamaño del sensor es importante porque cada tamaño del sensor también tiene más cobertura, pero también va en función del lente. Ojo, yo puedo cambiar la cobertura de la toma en función de un buen lente también, aumentando o disminuyendo los milímetros. Si quiero que la toma sea muy abierta, entonces uso un lente de muy poco milimetraje, un 10 milímetros, perdón, un 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Si quiero que la toma sea cerrada, normalmente son lentes que van desde los 10 hasta los 50 milímetros porque los objetos están a distancia. Bien, aquí vamos posiblemente a herir un poquito de susceptibilidades. Me he topado clientes o posibles clientes o integradores que me dicen, no, pero el formato H265 lo invierto fulano, o mengano, sultano. La realidad es esta. MPEG, o sea, Moving Picture Expert Group, desarrolló los formatos de diferentes tipos, desde MPEG, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, que no se usan mucho, y fue los primeros MPEG que se usaron en cámaras de seguridad. MPEG 4, ya, que es el famoso H264, y MPEG 4 parte 10 es lo que le llamamos al H264 propiamente. Entonces vemos el famoso AVC, H264. En el caso del H265, mejor conocido como HEVC o High Efficiency Video Coding, fue creado para resoluciones por encima de los 2K o 4K. En dado caso también para Full HD si vas a transmitir en calidad muy alta, ¿ya? Fue una colaboración de un grupo llamado JCT, o sea, Joint Collaborate Team on Video Coding, de la gente de Moving Picture Expert Group, y que fue liderizado por unas personas en Estados Unidos. El principal ahí es Gary Sullivan. Gary Sullivan fue el creador de los códecs AVC y HEVC, o sea, el H265. También fue creador de DirectX para la aceleración de video en computadores. Así que para que vean por dónde viene la creación de este estándar. Estos estándares muchas veces son también revisados por la ITU, que es el International Telecommunication Standard. Los primeros formatos comerciales de video digital fueron creados por Japón. Así que para que tengan claro eso. De ahí estos formatos fueron modificados, se le aplicaron otros filtros, otros tipos de coding, por ejemplo DCT transformada de coseno, y es lo que tenemos ahora como MPEG
2, MPEG 4. Lo único que D1 y D3, por ejemplo, como lo señalo aquí en la parte de abajo de la presentación, propiamente eran formatos muy pesados y se transmitían, se utilizaban solamente en convertidores y sistemas de broadcast de alto nivel, lo que es producción de televisión propiamente. Otra cosa importante, ahí sé que van a decir, bueno, hay cámaras HD que transmiten por coaxial y se ven igual de buenas, que no sé qué. Bueno, la realidad no es esa. Normalmente una cámara que dice que es Full HD por coaxial transmite en interleasing. Existen dos tipos de video, interleasing y progresivo. El interleasing es un video que manda línea a línea, o sea, líneas impares en un momento, ¿ok? Y en otro momento manda líneas pares. Entonces, en un momento manda líneas impares, en otro momento manda líneas pares y entonces se forma un cuadro progresivo. Normalmente la imagen se ve como esta de aquí. La imagen se ve rara, cuando hay mucho movimiento excesivo no se ve con definición, a diferencia del formato progresivo. Una cámara 1080 que trabaja vía coaxial normalmente reproduce video entrelazado y es comparable con el formato 720p, entre comillas. Entonces, de cierta manera, lo que le llamamos a veces también HD sobre coaxial, tenemos que identificar si es interleasing o es progresivo para poder hacer una comparación con cámaras de CCTV que sí son progresivas full. En dado caso, hablarles un poquito de redundancia espacial o predicción, los sistemas se volvieron más eficientes, el H265, el H264, por ejemplo, porque simplemente se manda un cuadro donde tienes toda la imagen completa. Normalmente las cámaras de CCTV no se mueven a menos que sea una PTZ, así que de qué vale repetir los cuadros en los 30 frames que vas a ponerte a grabar y solamente se repiten las partes del sensor donde se detecta el movimiento, ¿no? Eso le llaman predicción o redundancia espacial. Por otro lado, el video codec está formado por una imagen que se llama iPicture, que simplemente es la imagen que contiene toda la información, que es la que ven aquí en color rosado, ¿ya? Y después le siguen todo lo que son los píxeles que se mueven o P-Pictures, ¿ok? O el frame P. Estos son los que contienen toda la información entonces de los píxeles que se mueven. Periódicamente nuevamente se manda un refresh entonces del iframe y sucesivamente sigue. ¿Por qué les explico esta parte? Es bien importante para lo que es el concepto de Smart Coding, ¿ya? Que tiene que ver con grupos Picture. Entonces, al final, la diferencia entre H264 y H265 es que H264 utilizaba macrobloques de 16 por 16, ¿ya? Utiliza macrobloques 16 por 16, por consiguiente, siempre va a estar trabajando ese tamaño de bloques. Cualquier cambio pues va a producirse en 16 por 16 bloques. En caso de H265, utiliza una tecnología que se llama CTU, Coding Tree Units. Escribí la parte Tree Unit mal, en realidad ese es como unidades de árbol de codificación. Escribí Tree mal ahí, disculpen. Pero se refiere a que yo puedo trabajar desde arreglos de píxel de 4x4, por eso se ven aquí pequeños, de 4x4, como también puedo trabajar en arreglos de píxel de 64x64 y así puedo hacer más eficiente este códec, que puede llegar a consumir menos del 50% de H264. Ojo, cuando hablamos de H265 y H264 no estamos hablando de propiamente de, ¿cómo les puedo explicar? No estamos hablando directamente de Smart Coding, simplemente son códecs, uno más eficiente que otro, ¿ok? Y todos utilizan una tecnología que se llama transformada de coseno. Para los que quieran investigar un poquito, se llama transformada de coseno discreta, para que investiguen un poquito más acerca de video digital. Smart Coding, pues, es aplicable en el caso de nosotros o Panasonic a H264 y a H265. También algunos fabricantes aplican Smart Coding a cualquiera de los dos códecs en resoluciones de cámaras de 3, 5, 9, 8 megapíxeles, ¿ya? Por consiguiente, es mucho más sencillo, mucho más cómodo hacer este tipo de codificaciones para lo que es las soluciones. Puedes escoger H264 si es una cámara HD y si es Full HD y voy a trabajar en muchos frames por segundo, puedo utilizar H265. Si bien voy a trabajar en 5, 9, 8 megapíxeles y es necesario generar más eficiencia en almacenamiento y más eficiencia en tráfico en la red para no generar cuello de botella, puedo también migrarme a H265, no hay ningún problema en los productos. GOP, Group of Picture o control de grupo de imágenes, simplemente lo que
se encarga esta tecnología, por ejemplo, en la parte de Smart Coding, es poder propiamente decidir en qué momento reenvío el cuadro I, ¿ya? Si yo veo que hay muchos cambios en la imagen y no tengo que enviar el cuadro I de nuevo, entonces en la periodicidad entre el envío de estos dos frames se vuelve cada vez más grande. El iframe es el que más bitrate consume. Por consiguiente, mientras menos veces tengo que enviarlo, menos consumo de ancho de banda tengo. Al final, el GOP Picture puede detectar y puede enviarse en menos proporciones que lo que sucede regularmente en el estándar de sin Smart Code. ¿Okay? Perdón. Por ejemplo, aquí se están enviando continuamente, pero cuando deja de haber movimiento, la periodicidad cambia y el periodo se vuelve más largo para enviar el iframe. Por otro lado, hay tecnologías, por ejemplo, como el Auto VIQS, que se enfoca y mejora la calidad en las áreas donde es requerido. Por ejemplo, aquí, en la parte donde los autos se están moviendo, el códec mejora la calidad de imagen en las áreas rojas, y en las áreas amarillas que no vemos movimientos, se mantienen con una calidad menor, o no es necesario tener tanta calidad en las áreas que no se mueve. Otro tipo de códec también que pueden encontrar es el Smart Facial Coding, que simplemente, si no es necesario tener las demás áreas que no tienen movimiento con un códec de alta calidad, lo que hace el Facial Coding es simplemente mantener, si encuentra un rostro en la imagen, mantener esa calidad de imagen a lo largo del envío del video mientras aparezca la imagen en la escena, el rostro en la escena, perdón. En Smart Coding también hay otros filtros que mejoran mucho la eficiencia. Entre ellos tenemos 3DNR, que es la reducción de ruido con poca iluminación, y el FDF. El FDF, a diferencia del 3DNR, el FDF reduce el ruido si, por ejemplo, normalmente los sensores de por sí generan ruido, ¿ya? Y si la tomas con poca iluminación, más ruido aún se genera. ¿Qué hace el FDF? El FDF mide los píxeles que están generando ruido innecesario, y lo que hace es que los empareja con el resto de los píxeles, evitando así el consumo de ancho de banda innecesario en tomas donde simplemente el ruido de la poca iluminación genera también inclusive ancho de banda. Diseños de soluciones IP. Vamos a pasar rápidamente aquí. Una solución IP pues requiere un switch puede ser PoE. Yo puedo alimentar también la cámara por voltaje, por fuentes externas, en soluciones donde la cámara está muy remota. Dígame. Discúlpame, te interrumpo. Tengo dos preguntas que van orientadas como a lo anterior que estábamos viendo. Ajá. La primera, Alberto pregunta, bueno, más bien nos dice que ha escuchado decir a un colega que la seguridad sobre cámaras multitecnologías, ¿qué se entiende por ese término? O sea, ¿a qué se refiere cámaras multitecnología? Bueno, la verdad, para serte sincero, primera vez que lo escucho, puedo asumir multitecnología, seguridad sobre las cámaras multitecnología. Se puede referir, uno, a que la cámara pueda tener diferentes tipos de códec. Dos, puede tener la opción de encriptar información, ¿ya? Tres, puede ser que tenga diferentes formas de comunicaciones. Por ejemplo, las cámaras pueden comunicarse por TCP/IP o por UDP. O sea, depende del tipo de cómo vas a enviar el video. 4, puede ser también que la cámara, para poder loguear en la cámara, la autentificación, desde que tú vas a entrar a la cámara, por ejemplo, por el web browser, tenga la capacidad de autentificarse de dos formas, HTTP o HTTPS, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que de repente pueden ser en función de lo que él acaba de mencionar. ¿Cuál es la otra pregunta? Alejandro dice, ¿cómo afecta en una imagen la iluminación de las nuevas lámparas LED? En realidad, gracias a Dios, a alguien se le ocurrió inventar lámparas LED, para serte sincero. No afectan mucho siempre y cuando tengan en consideración la frecuencia de trabajo. ¿Por qué les digo esto? A pesar de que las lámparas LED trabajan con energía DC 12 voltios, normalmente utilizan rectificadores, ¿no? Para convertir la corriente alterna de la calle en energía DC. Entonces, al convertir el alterno al DC, si la fuente de poder de la lámpara LED es muy buena, elimina prácticamente los picos. Pero si esos picos existieran,
La lámpara LED, en realidad, nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos la rapidez en la vista para verlo. La lámpara enciende y apaga, perdón, no enciende y apaga, disculpen. Ligeramente va a subir en brillo, a atenuarse mucho, perdón, sube en brillo ligeramente, baja en brillo. Nosotros no nos vamos a ver, no podemos ver esa diferencia, pero una cámara sí puede verlo. Si es el caso y van a ver el efecto que le llaman flicker, ese efecto se soluciona en un ajuste de la cámara que también permite reducir el ruido con respecto a la frecuencia de trabajo. Una cámara en NTSC, por ejemplo, trabaja a 60 Hz. Si la energía de la red de tu empresa o de tu país es de 60 Hz, yo tengo que ajustar la cámara para que trabaje en 60 Hz. Si el país al que pertenezco trabaja en 50 Hz en la red, entonces tengo que ir a la cámara y ponerla y decirle que la cámara está trabajando en 50 Hz. Esto me ayuda muchísimo a reducir un efecto llamado flicker. Pero en cuanto a la lámpara LED per se, simplemente a un ajuste de temperatura de color, porque puede ser que la lámpara LED ya no son de mercurio con ese color horrible, sino que son blancas o terminan siendo con tipo luz de sol. La luz de sol en realidad no es blanca perfectamente, sino que tiende a ser un poquito amarilla. Entonces, si tú lo que haces es que ajustas la cámara en temperatura de color, y la verdad, sinceramente, para la parte de seguridad, amén que inventaron las lámparas LED, ¿ok? Igual en la parte de producción no tienen idea de los problemas de flicker que habían en cuanto a producción de televisión. Ahora que inventaron las lámparas LED, todo el mundo es feliz, ya no tengo que pelear con el flicker, no tengo que pelear con esto, con otro, y propiamente no es ningún problema. El problema lo tienen cuando son lámparas de mercurio. Hay unas lámparas, creo, no me acuerdo cuál eran, unas lámparas de descarga, que ya las eliminaron porque producían desprendimiento de retina. También, gracias a Dios, esas lámparas desaparecieron. Pero sí nos quedan todavía lámparas de mercurio que siguen siendo económicas, pero como les dije, la temperatura de color, tanto para lámparas LED como para lámparas de mercurio, en la lámpara LED es más fácil hacer ajustes de temperatura de color que en la lámpara de mercurio, que es la lámpara amarilla. Bueno, y la última pregunta de esta parte, Claudio dice, para H264 y H265, ¿el bitrate debe ser continuo o variable? Muy buena pregunta, y le explico. Creo que es una excelente pregunta, para serle sincero. El bitrate va en función, o sea, cómo lo quieras configurar, va en función de la prioridad. Ok. Por hablarte un poquito del lado de Panasonic, si tú pones la cámara en bitrate variable, ok, si la cámara, vamos a decir, en un momento determinado, no hay nadie pasando enfrente de la cámara, no hay carros pasando ni nada. La cámara consume el menor bitrate posible. Es un tipo de smart coding, ok. Pero lo malo de bitrate variable es que si empieza el movimiento, la cámara va a consumir un ancho de banda infinito, ¿ya? Entonces tienes que tener cuidado al limitar el ancho de banda en la cámara, ¿ok? Yo lo puedo poner en bitrate variable porque me interesa esa prioridad de calidad de imagen cuando hay movimiento, pero tengo que decirle, ¿sabes qué? La cámara va a estar en 2 megabits por segundo, pero puedes variar hasta los 2.5 megabits por segundo, etcétera, ¿no? Le puedo decir cuánto es el máximo o cuánto es el mínimo. En algunos fabricantes te permite hacer esos dos ajustes. No la vayas a dejar en bitrate variable y que haga lo que prácticamente decimos en Panamá le dé la gana, porque la realidad es que te va a consumir tanto ancho de banda que te puede provocar que otras cámaras tengan pérdidas de bitrate, porque ella se va a tomar el ancho de banda de la red, y si es una red de 100 megabits por segundo, una cámara en bitrate variable a 3 megabits por segundo, por ejemplo, Full HD, te puede consumir facilito 6 megabits tranquilamente sin ningún problema, o las cámaras, por ejemplo, de CCTV pueden manejar hasta 24 megabits por segundo en un solo streaming. Entonces es muy peligroso dejarlo así. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? El streaming 1, por ejemplo, lo pones en frame rate, o sea, que mantenga una calidad en función de la cantidad de frames, y eso yo le puedo ajustar hasta dónde puede llegar máximo y hago las pruebas respectivas. 2, una cámara de Full HD puede trabajar entre 2 y 3 megapíxeles dependiendo de la cantidad de cuadros. Hay cuadros que de repente a futuro se los puedo compartir que te dice, en este tipo de megapíxeles de resolución, esta es la recomendación de la configuración del streaming, ¿ya? Y otra opción también puede ser, por ejemplo, hay cámaras que te permiten ajustar el bitrate en función del ancho de banda. Vamos a decir que un cliente te pide, por ejemplo, yo me puedo quedar hablando de este tema bastante porque es uno de los más cruciales en cuanto a problemas se refiere en los famosos cuellos de botella de la red. Por ejemplo, hay clientes que te dicen, no, yo quiero tener una cámara y la quiero ver porque esa cámara me interesa, no me interesan todas las demás, pero yo voy a estar en mi casa y quiero ver esa cámara. Entonces yo puedo hacer que la cámara trabaje en uno de los streaming
y se ajuste automáticamente al ancho de banda de la red y ese streaming se lo mande a esa persona. No es importante porque ya yo tengo la grabación original en la red local. Lo que sí se deben de preocupar, ya sea que trabajen en bitrate constante, en frame rate o en constant bitrate, porque esa es otra función, o sea, mantener el bitrate constante aunque haya movimiento. El bitrate, por ejemplo, en constant bitrate puede ser que hay mucho movimiento, pero la imagen se ve un poquito fuera de resolución. Lógico, porque la pusiste aquí y punto. Hasta ahí vas a llegar. Entonces, constant bitrate o bitrate constante va a decirle este es el máximo ancho de banda que vas a lograr, perdón, al que siempre vas a trabajar y listo. Entonces, variable bitrate no se los recomiendo mucho porque es muy variable. Eso tú lo vas a hacer porque es una cámara, la tienes conectada de manera remota y quieres observar tráfico, por ejemplo, de autopistas, pero requieres una muy alta calidad en un momento determinado, ¿ya? Ok, muchas gracias, Caute. A la orden para servirles. Si quieres, podemos hablar de ese tema en otro webinar. A mí me encanta hablar de esos temas así, de la parte técnica de la cámara. Bien, integración con otros sistemas de SCTV. Lo interesante de las soluciones de IP-SCTV es que tengo sistemas de monitoreo, puedo monitorear múltiples NVR con un solo software. Inclusive hay soluciones económicas que se venden en el mercado donde tú puedes conectar directamente la cámara al NVR, ¿no? Vía PoE. Nosotros no vendemos este tipo de soluciones, pero yo las he visto, que inclusive tienen software de administración para este tipo de NVR que son más económicos. En el caso de nosotros tenemos NVR de muy alto performance, solamente requieren un solo cable conectado al NVR de red. Puedo hacer administración de múltiples NVR, puedo enclavar mi sistema de emergencia si puedo generar un pulso del control de incendios o del botón de emergencia que active una funcionalidad de alarma en la cámara y la cámara le envía una alerta y entonces el operador puede cliquear sobre el pop-up o el mensaje de que esta cámara tiene una alerta y jala el video de la cámara y puedes ver el video del momento, perdón, puedes ver el video en tiempo real del evento del por qué se suscitó, puedo inspeccionar, se está quemando algo, alguien está fumando, por ejemplo, y activó el sistema de incendio, ¿ya? Y no tengo que generar una alarma, wow, que todo el mundo tiene que bajarse del edificio, salir, ¿no? Ya yo puedo hacer una evaluación en mi sistema con mi personal de operaciones, que normalmente es la parte que nunca se ha logrado interconectar. O sea, debería de haber una opción de ONBIF para interconectar el operador con el sistema de CCTV, pero es algo que nosotros como integradores y como fabricantes tenemos que solucionar. Entonces, por otro lado, dos, por ejemplo, alguien controla acceso, activó una entrada, yo puedo activar la cámara con un pop-up, ya, con una alerta al NVR o una alerta al BMS que me diga aquí hay un evento, alguien va a entrar, yo confirmo que es la persona que puede trabajar ahí, etcétera. O bien puedo activar desde mi BMS la apertura de una puerta porque resulta que un colaborador se quedó sin carnet y no puede salir de la cafetería, ¿ya? Por darles un ejemplo, porque hay lugares que inclusive las cafeterías tienen control de acceso. Entonces, para que vean todo el mundo de opciones, ya el control de acceso es IP, puedo tener redundancia, si se cae un NVR, hay otro NVR grabando, puedo tener almacenamiento directamente en la cámara, puedo hacer intercomunicación entre el de voz y audio, de voz y video al mismo tiempo, puedo intercomunicar el operador con alguien que está parado enfrente de una cámara y le pongo unas bocinas a las cámaras, etcétera. O sea, tengo estadísticas de conteo de personas, como las había mostrado en antes. Ya el sistema pues se vuelve mucho más complejo, ¿ok? Donde las cámaras no solamente tienen alarmas locales, que en algunos casos se compran o se adquieren por licencias. Todas estas alarmas van al sistema, puede ser que uses un sistema basado en servidores o puede ser que uses NVR porque te gustan los NVR, eso va en función también de la escala, de qué tan grande es el proyecto. Puede usar BMS en funciones, por ejemplo Panasonic utiliza dos tipos de BMS, el ASM300 para NVRs y el VI Monitor Plus que es para su opción de servidor. Analíticas, pues analíticas inteligentes, los famosos cruces de línea que a todo el mundo le gusta, o merodeo, etcétera. Tenemos conteos de personas o hay fabricantes que también tienen conteo de personas, reconocimiento de placas para el caso del servidor de Video Insight, incidentes automovilísticos que sirven las cámaras PTZ de alto performance de Panasonic, por ejemplo, que detectan vehículos detenidos en contravía, y los famosos sistemas de reconocimiento facial, que ahora es prácticamente pan de todos los días, todo el mundo quiere tener reconocimiento facial. Esta mañana me paré y lo primero que vi en la noticia fue que alguien está implementando reconocimiento facial en las ciudades, en los aeropuertos, y pues ya no es una serie de televisión como la veíamos por los canales de cable, sino que ahora pues ya es una realidad, ¿no?
Entonces, el reconocimiento facial se enlaza al sistema de cámaras, al sistema de grabación. Si reconozco a una persona por un incidente de reconocimiento facial, puedo jalar el video asociado a esa persona si la cámara está asociada a los grabadores. En fin, por ejemplo, en Panasonic, nosotros tenemos en nuestro reconocimiento facial compatible con Genetec, con Milestone, con ISS, y ahora estamos trabajando con la gente de SAC Video. Es algo que hay que validar la compatibilidad. ¿Y por qué tiene que hacerse? Porque tú quieres que la cámara de Panasonic, que funciona con el sistema de reconocimiento facial de Panasonic, pueda grabar en los servidores de terceros con la compatibilidad. Entonces, este es otro tipo de compatibilidad que se hace una homologación directa entre el fabricante de la solución de analítica y el fabricante de los servidores o NVR, ¿ya? Esto no tiene que ver directamente con Ambif, entonces se confirma, se ve si se comunican bien y si todo funciona bien, entonces se dice, ok, nosotros somos compatibles con estos VMS o con estos servidores de grabación. Algo bien importante en el diseño de IPSCTV es el tema de cuántos usuarios se pueden pegar a la cámara. Cuando hablamos de usuarios se refieren a cuántos equipos pueden monitorear la misma cámara al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, máximo bandwidth de salida, o sea, ancho de banda, que podemos proporcionarles hasta 30 megabits por segundo. Algo interesante es, soportan transmisiones de dos tipos, unicast o multicast, por eso creo que también otra de las preguntas del tema de las multitecnologías, también trabajamos con dos tipos de transmisiones. El más común es unicast. Por hablarles un poquito del tema, esta es una información que aparece en el sitio web de Genetec, y explica muy bien lo que es unicast. Unicast es cuando un streaming lo van a compartir muchos dispositivos, pero ese dispositivo solicita a la cámara que le envíe el streaming de video. Por otro lado, multicast requiere más, es para soluciones muy grandes inclusive, muy robusto en cuanto a conectividad, pero yo le tengo que decir a la cámara a quién le va a enviar el streaming, ¿ya? Entonces son diferentes. En el caso de unicast, el streaming está en la red, y en el caso de multicast, el streaming es requerido por un equipo en particular, pero la cámara se lo envía a ese equipo directamente. Así que multicast requiere un sistema avanzado de configuración de la red. Esta parte de multicast las tienen todas las cámaras, por ejemplo, en el caso de Panasonic y otros fabricantes que he trabajado, y normalmente requiere un nivel muy avanzado de conocimientos de redes que de repente en otro seminario podemos ver. Esta información la pueden descargar de este sitio web. Igual cuando les compartamos la presentación, pues lo van a tener. Diseño de STV, performance de streaming puede ser afectado por el número de sesiones. Como pudieron ver, yo no puedo tener tanta gente conectada. Hay lugares donde tienen 4 video wall y los 4 video wall ven las mismas cámaras al mismo tiempo. Señores, tengan cuidado con eso. Eso puede generar algo que se llama caída de cuadros. O sea, tú te vas a la grabación y cuando ves la grabación resulta que te faltan ciertos cuadros de imagen y todo el mundo se enoja. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando tengan 3 centros de monitoreo que ven el mismo sistema, tengan cuidado con ello porque deberíamos de dejarle a cada sistema cámaras asignadas específicamente, aunque podemos hacerlas que las vean todos vean todas las cámaras, dejarles programado cámaras distintas en los 3 puestos de monitoreo. ¿Ok? Diseño de IPSCTV, usar NVRs con RAID, cuándo usar un servidor de grabación, por ejemplo, cuándo usar un servidor de grabación o un NVR. Los NVR tienen una limitación y en cuanto a almacenamiento se refiere, por ejemplo, en el NX400 yo tengo opción de 9 discos duros, pero puedo enclavarle 5 extensiones de disco duro de 9 cada una. Entonces, pero cuando la solución se vuelve muy grande, por ejemplo, puede soportar hasta 128 cámaras. En el caso de una versión de servidor, si el servidor tiene suficiente procesamiento gráfico, el servidor puede soportar el más sencillo de 100 a 256 cámaras tranquilamente. Entonces, la escalabilidad es diferente cuando hablamos de servidores, porque es una solución mucho más robusta, donde voy a tener sistemas de almacenamiento que van a grabar 120 días de almacenamiento, por darle un ejemplo, seguridad ciudadana, y puedo enclavarse, servidores pueden ser de grabación tipo NAS o pueden ser tipo SAS, como les mencioné antes, donde me permite más escalabilidad de tiempo, ¿no? Por otro lado, la resolución tengo que considerarla, el bitrate, como bien mencionó el compañero hace un rato. Las salidas de monitor son necesarias directamente del NVR, entonces tengo que usar un BMS, ¿ya? ¿Cuántas cámaras máximo permite para ver por monitor? No vayan a agarrar un monitor y le van a poner 100 cámaras, señores, nadie puede ver eso. Nosotros recomendamos que en un video wall de 16
perdón, un video wall de 4 pantallas se vean 16 cámaras por pantalla. Eso es lo que nosotros consideramos lo correcto. No vas a poder ver las 16 pantallas, tú con el celular en la mano te duermes solamente viendo una. Entonces tú te imaginas a un operador con 16, más de 16 cámaras al mismo tiempo en una sola pantalla. Entonces ahí es donde vienen las analíticas a jugar un papel muy importante en cuanto a la detección de eventos tempranos. Permitir configurar múltiples usuarios, posibilidad de monitoreo remoto, conectividad, etcétera. Algo bien importante, como les había comentado antes, perdonen que se me pasó el slide, es esta información que está aquí, lo que es el máximo ancho de banda de grabación, ¿ok? Tengan cuidado con esto. No todos los equipos, si te dicen que son de 200 megabits por segundo, van a soportar que usen los 200 megabits por segundo. Acuérdense que si tú colocas una cámara en bitrate variable, la cámara va a usar mucho más ancho de banda. Una cámara PTZ, cuando se mueve como loca por ahí en auto-tracking o viene un tipo de operación y siempre le gusta estar moviendo la PTZ, está levantando el ancho de banda y está consumiendo mucho más de lo normal. Así que traten de no usar el máximo ancho de banda de los NVR de entrada, ¿ok? Eso es bien importante. Los NVR también tienen una salida en bit. Eso significa cuántas pantallas puedo ver al mismo tiempo. Tienen que configurar los streaming 1 y 2, ¿no? El streaming 2 por lo regular se configura con menos resolución para que cuando lo quiero ver en un sistema multipantalla tenga menor resolución, y eso lo podemos ver en un seminario más adelante. Entonces tenemos diferentes tipos de monitoreo a nivel de NVR por trabajar con NVRs. El sistema más convencional es conectar el NVR directo a una pantalla, simplemente usar un switch como concentrador de cámaras y de ahí pasa la información. Aquí se ven dos conexiones porque estoy enviando el streaming 1 y el streaming 2 para grabación, ¿ya? Y monitoreo al mismo tiempo. En otro tipo de soluciones, por ejemplo, donde hay mucho más cámaras, todavía puedo mantener la configuración básica, pero en una escala mediana ya tengo que ir pensando en colocar o pensar en NVR que tengan dos salidas de monitor y que puedan ver hasta más de 16 cámaras en promedio. En una solución ya mucho más robusta, donde estamos hablando de escalas grandes, donde tenemos hoteles instalados con 500 cámaras aquí en Panamá y tienen una cantidad de NVR y extensiones que no tienen idea, puedo trabajar de dos formas. Uno, puedo mandar la cámara, los streaming de la cámara al NVR y, ojo, considerando lo que acabamos de hablar hace un rato acerca de la máxima salida en streaming, yo puedo sacar el streaming del NVR y monitorearlo. También puedo mandar el streaming de grabación a simplemente grabar al NVR y conectarme directamente a las cámaras desde mi software de administración, que en este caso yo le llamo ASM300, ¿ya? Entonces, esta es otra forma también muy eficiente de monitoreo, donde no utilizo los recursos del NVR, sino que simplemente me pego directo a la cámara, al sistema de monitoreo, ya a través del switcher en este caso, ¿ok? Y todas las cámaras las puedo ver, inclusive puedo escoger qué tamaño de streaming puedo ver en cada cámara. Porque es importante configurar varios streaming. A pesar de que puede ser que te ocupe un poquito más de ancho de banda, mientras más procesamiento tengo que hacer el CPU del BMS para monitorear las cámaras, ¿qué hace? Si tú agarras el streaming 1, que es el que tiene el tope de resolución, el CPU tiene que reducir esa resolución, hacer un down conversion, como le dicen, o una conversión para reducir la resolución esa y mostrártela en la pantallita pequeña que tú quieres ver en multipantallas. Entonces, eso gasta recursos del procesador. En los sistemas muy avanzados de BMS, el BMS permite escoger cuál es el streaming de la cámara con mejor resolución dependiendo del tamaño de la visualización en el multipantallas. Y al final tienes una solución similar a esta. Este es un sistema muy sencillo donde, si ven aquí arriba, estoy colocando un encoder. Hay muchos fabricantes. NVT Fibridge, por ejemplo, es uno de ellos que hacen encoders, convierten las cámaras analógicas a un solo cable IP. Este es un convertidor de 4 cámaras analógicas a un solo cable IP y lo recibo en H264 en cualquiera de mis NVR, ¿ok? Por otro lado, este sistema H2, yo puedo tener un sistema trabajando en ambos códecs, por ejemplo, como mi convertidor de cámara analógica a IP, nada más convierte de analógico a H264 y el resto de las cámaras todas son H265, puedo tener ambos mundos trabajando al mismo tiempo dentro del sistema. En el caso del CPU que utiliza para hacer el sistema de monitoreo, ya llámese para hacer el video wall y las pantallas que utiliza el operador de las cámaras, por ejemplo,
Ya los procesadores, por ejemplo, Core i7 de sexta generación en adelante, siempre y cuando el BMS, como pasa con Panasonic, el ASM300, tienen la capacidad de utilizar los recursos del Core i7 disminuyendo los costos, no teniendo que colocar una tarjeta de $3,000 en el CPU. Por ejemplo, la tarjeta que estamos colocando en la imagen es una tarjeta que cuesta como $200 lo máximo. Y el Core i7 sexta generación se interconecta con el sistema de BMS y puede decodificar utilizando hardware, la plataforma de monitoreo, ¿ok? En H265. Entonces, mientras más pesado sea el códec que utilizan, el sistema de monitoreo puede ser afectado en rendimiento. ¿Escucharon? Entonces, eso es muy crucial, muy importante y hay que tener mucho cuidado con eso. H265, a pesar de reducir el ancho de banda, requiere mucho más procesamiento del lado del sistema de monitoreo. Tengan cuidado, señores, con eso. Esta es una solución donde ya tenemos varias estaciones de trabajo, ya basadas en BMS. Yo desde el BMS puedo hacer control de cámaras PTZ, ya, por ejemplo, o puedo simplemente cambiar las configuraciones del NVR, ¿ok? O cómo funciona, o cómo van las grabaciones de las cámaras, etcétera. Ya el ASM300 o el BMS en este caso hace tanto monitoreo, ¿ok? Como también hace configuraciones dentro de los NVRs. Al final también no dejemos de considerar los switchers. Un sistema básico es donde, por ejemplo, tenemos el rol del switch donde funciona en modo solo, donde las cámaras pasan a través del switcher y van directamente al NVR y el mismo switcher también me presta información para el sistema de monitoreo. Por otro lado, hay un sistema tipo jerarquías donde, por ejemplo, tenemos switcher en el borde o en el edge, ¿ya? Para interconectar cámaras. Esto sucede mucho en la parte de los anillos de fibra. Y tenemos entonces switchers que se encargan de hacer, llamémoslo así, se encarga de hacer la interconexión entre los switchers que estamos utilizando. Definitivamente no podemos poner 300 cámaras en un solo switcher, así que nos toca trabajar en soluciones grandes y robustas de esta manera. ¿Ok? Donde ya tú tienes switcher sobre switcher, ahí es donde hablamos de saltos de switchers, si el switcher está configurado para dejar pasar streaming, etcétera. Eso tenemos que verlo detenidamente, ¿no? Hay fabricantes, por ejemplo, por hablarles de Cisco en BT5 Bridge, por ejemplo, ya tienen switcher habilitados para CCTV, especiales para para poder manejar streamings. Esta es una solución basada en servidor, donde inclusive tenemos software de reconocimiento facial. Puse este rostro aquí arriba por lo mismo, para identificarlo. Este cliente, este es un diagrama que se solicitó para un proyecto donde querían reconocimiento facial y encima querían un sistema redundante. ¿Ok? Aquí si pueden ver, tengo los concentradores, ¿ya? Los IDF, como le llaman, y tengo los switcher edge, los switchers que van a proveer alimentación a las cámaras, propiamente por separado, ¿ya? Concentrando. Aquí estamos hablando de una solución que superaba las 200 cámaras. Tengo sistemas de monitoreo, ¿ya? Basados en software BMS, en este caso Video Insight Monitor, ¿ya? Que van a estar conectados a los concentradores para recibir prácticamente todas las cámaras. De ser necesario, este sistema que está arriba puede ver las cámaras de abajo y viceversa, ¿no? En caso tal de ser necesario. Y tenemos también propiamente la opción de hacer backup de servidores. Esta parte de acá abajo es el backup del sistema de arriba, que en realidad es una copia propiamente, ¿ya? Lo único que va a funcionar en caso tal de que el sistema principal caiga. Entonces esto es lo que le llaman redundancia per se. Y importante, por ejemplo, para hablarles un poquito más de Video Insight, de nuestra versión de servidor, tiene un soporte, a diferencia de un NVR que soporta 300 megabits por segundo aproximadamente, este soporta hasta 512 megabits por segundo de entrada. Por consiguiente, yo puedo conectar no 128, sino casi más de 256 cámaras a un solo servidor. Depende mucho del procesamiento y el almacenamiento, además de que tienen que considerar la velocidad de la red, llámese en red de gigabit o red de 10 gigabit, en dado caso. Un poquito de analíticas de inteligencia de Panasonic, por ejemplo, las analíticas extremas como las analíticas inteligentes. Tenemos también sistemas de reconocimiento facial. El sistema de reconocimiento facial se enfoca mucho nada más en hacer la captura de la cara de la persona, no manda fotos completas. Y esto se envía al sistema de monitoreo, ¿ya? Aunque tenga gafas, aunque tenga este tipo de cosas, y se enlaza al sistema de reconocimiento facial,
¿ya? A través de la plataforma de BMS, al igual que como se genera una alerta de una alarma, apenas detecta el rostro y se encuentra en la base de datos, este tipo de sistema genera un pop-up, como lo ven aquí abajo en este momento, ¿ya? Y tú puedes jalar la cámara que identificó al sujeto. En el caso de las cámaras de Panasonic tienen una tecnología embedded que se llama BestShot, que envía solamente la foto cuando detecta rostros en la imagen, y este sistema también te ofrece analíticas, estadísticas también que te pueden ayudar muchísimo con mercadeo. Conteos de personas, que es lo más común ahora, mapas de calor que te sirven para estadísticas, se pueden enlazar con un software. En este caso también se requieren tipos de licencia para activar este tipo de funcionalidades y se concentran dentro de un sistema de procesamiento donde puedo meter hasta 100 cámaras y tener datos estadísticos de tráfico de personas cada 30 minutos. Estas son las analíticas que le llamamos analíticas de incidente vehicular, solamente están en las cámaras PTZ. Las cámaras PTZ, por ejemplo, pueden detectar, las cámaras de exteriores de alto rango, pueden detectar si el vehículo viene en contravía. Este análisis lo está haciendo la cámara, se activa con una licencia, ¿ya? Y te manda la alerta, así como vieron el sistema de reconocimiento facial. Y también en el caso de un vehículo detenido, la cámara está haciendo este análisis en tiempo real, el vehículo se detiene y ella automáticamente genera una alarma al detectar que el vehículo se detuvo, como ven aquí. Y esa alarma la van a ver en un pop-up en el BMS o una alerta y ustedes pueden jalar la cámara directamente sin tener que esperar que alguien les avise que un vehículo se detuvo en X lugar. En cuanto a la ciberseguridad se refiere, no todos los fabricantes están trabajando con los parámetros de ciberseguridad, o sea, perdón, disculpen, lo dije mal, no todos los fabricantes están agregando encriptación, ¿ya? Una cosa es tener las contraseñas seguras de las cámaras, eso es bien importante, pero también es importante que consideren si el cliente te exige más seguridad de la normal, entonces tener la opción de encriptar datos, ¿ya? La encriptación de datos va desde la cámara al NVR y al sistema de monitoreo y todo está certificado. En el caso de Panasonic utilizamos Symantec, ¿ya? A través del sistema SSL, TSL de comunicación y no afecta la velocidad de monitoreo. Inclusive la SD card que está en la memoria de la cámara también es encriptada en todo el sistema. Por consiguiente, nadie puede inclusive ni alterar información. Pasa en algunos casos donde los puertos alteran información, borran datos, etcétera. Es algo que está sucediendo frecuentemente y la gente quiere estar segura de que la información no se perdieron cuadros, no se perdieron frame, que no borraron un clip de 5 minutos porque sucedió algo durante ese momento. Entonces, a través del sistema de encriptado, tú te evitas ese tipo de problemas. Productos Panasonic y características. Como bien vimos en antes, Intelligent Auto, esto son todas las características de nuestros productos que ya vienen incluidos en nuestras soluciones. Tenemos 5 años de garantía en toda la línea de productos nueva, ¿ya? En cuanto a cámaras se refiere y grabadores, NVRs en este caso. Tenemos H265 en todas las cámaras, la opción de trabajar con Smart Coding también viene incluida. Tenemos una tecnología que se llama Intelligent Auto que detecta movimiento, cambia las velocidades de obturador, todo lo hace automáticamente. Ustedes despreocúpense de hacer algo. Si no quieren configurar la cámara manualmente, que a veces es recomendado, pueden dejarlas en Intelligent Auto Color Night Vision. La cámara puede ver de noche a colores, dependiendo del nivel de iluminación. Y Extreme Super Dynamic, todas las cámaras en Full HD y HD tienen 144 dB. Las cámaras de 5 megapíxeles, como les había comentado, son de 120 dB. Tenemos soluciones de todo tipo. Cámaras para exteriores, cámaras que resisten huracanes, cámaras que resisten antisalinidad, bullets, tenemos cámaras 360 con infrarrojos. Bueno, la verdad el palette es muy completo. Nuestro sistema de reconocimiento facial actualmente es el considerado el mejor del mundo, ¿ya? Y no lo reconocemos nosotros, lo reconoció el NIST, que es el Instituto de Estados Unidos de Seguridad. Por otro lado, todo lo que tiene que ver relacionado con software de cámaras de alto nivel, por ejemplo, para monitoreo, etcétera, en exteriores, poseen una tecnología que se llama ClearSight. El ClearSight te permite que la cámara no tengas que estarla limpiando en todo momento y todas las cámaras de exteriores que son IP66 poseen un sistema de electrólisis que saca la humedad dentro de la cámara en aproximadamente unos 3 a 4 días sin tener que desarmarla para limpiarla o hacer una. Entonces tienes menos necesidad de dar mantenimiento. Este es un pequeño brief de todos los productos que tenemos. Les comento, Panasonic ya eliminó la serie Value de cámaras. Son unas cámaras que eran hechas OEM para Panasonic de bajo costo, fueron eliminadas.
así que no la vamos a estar ofreciendo, simplemente estamos enfocados en las gamas altas, que son nuestras cámaras de alta resolución. Bueno, de mi parte, eso hasta ahora es todo. Me encantó compartir con ustedes. La verdad creo que hay mucho más material que hablar, pero bueno, por ahora eso es todo lo que le iba a comentar y muchas gracias. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho a ti. Tengo de pronto unas 5 preguntitas que si podemos resolver en este momentico que nos queda. Sí, sí, claro que sí. Bueno, me piden recomendaciones para aplicación en edificios inteligentes. Ok. Bien, un edificio inteligente normalmente siempre usan estas barras de acceso para personal, etcétera. Es un tema más relacionado con si puedo, por ejemplo, cada vez que alguien pasa por un sistema de acceso, por ejemplo, estas barras que sirven para controlar el acceso y tú lo tienes que abrir la barra con una tarjeta, yo puedo, por lo menos en casos muy particulares, colocar cámaras que se activen apenas, perdón, no que se active, que manden una alerta de que alguien está accesando una área en particular. No existe per se una cámara diseñada para edificios inteligentes. Las cámaras desde hace años ya traían entradas de contactos secos, que le llamamos, donde tú puedes mandar pulsos que vienen de sistemas de seguridad, de control de acceso en edificios inteligentes, por ejemplo, eh, y ellas pueden mandar alertas a los sistemas de monitoreo y propiamente interconectarse, como bien mencionamos hace un rato, con los famosos edificios inteligentes o oficinas inteligentes, ¿no? Como bien les había mostrado antes, déjenme salir de la presentación un momentito, a ver si podemos colocar ese slide. Per se, no es que existe una cámara diseñada para eso, sino que ya acá las cámaras ya venían prácticamente muy adelantadas a su tiempo, las cámaras IP, porque ya tenían interacción, ya tenían compatibilidad. El tema aquí de un sistema de seguridad enlazado a un sistema inteligente es simplemente pensar todas las herramientas que necesito para que el sistema se interconecte con todas las funciones del sistema que ya tienes instalado o vas a instalar de seguridad, llámese sistemas audiovisuales, etcétera, y así poder interactuar todo, pero las herramientas ya existen. Para eso estamos nosotros los fabricantes, para decirle esta cámara te puede hacer esto, tú nada más me dices tu necesidad, o el fabricante tú le provees la necesidad y él debe de responderte, ¿ya? ¿Cuál es la mejor opción para interconectar sistemas de videovigilancia con edificios inteligentes? Ya prácticamente eso está, no tenemos instalaciones aquí donde, por ejemplo, centros comerciales que utilizan reconocimiento facial, tenemos empresas grandes de canales de retail que utilizan sistemas de reconocimiento facial y que ya prácticamente quieren identificar inclusive hasta empleados, ¿no? Para brindarles acceso. Perfecto, muchas gracias. Víctor nos pregunta ¿qué distancia máxima recomienda entre switch, PoE y cámara con cable CAT6A UFTP? Bien, yo no puedo decirle exactamente cada fabricante, por ejemplo, Belden, no sé, el fabricante que ustedes escojan de cable normalmente tiene una distancia promedio en cuanto a metros o bien lo quieran trabajar en pies, pero también existen fabricantes como NBT FiberBridge, por ejemplo, que hacen extensores, entonces prácticamente ya las limitantes en cuanto a distancias van en función de las soluciones de tercero, en este caso que te pueden ayudar a extender aún más el alcance de la energía que requiere la cámara y que la transmisión sea eficiente. Eso va en función mucho de la calidad del cable. No puedo decirte que alcanza 100 metros, que alcanza 200 metros, porque eso depende mucho de qué tan bueno y robusto, qué tanto porcentaje de cobre tiene el cable, etcétera, ¿no? Entonces, hablar específicamente de un cable en particular o un tipo de cable no es suficiente porque tendríamos que ver qué dice el fabricante de cada cable al respecto. Perfecto. Germán dice, cuando conviertes análogo a IP con cámaras Turbo HD, ¿es la misma calidad del video grabado en resolución? Negativo. Como les expliqué hace un rato, hay un gran tema y es el tema de esa cámara Turbo HD está transmitiendo en entrelazado o en progresivo. ¿Ok? Entonces, vamos a este slide que está aquí. Si el video de esa cámara es HD, perfecto. O sea, tiene 720 líneas.
720 de resolución, como ellos dicen por ahí, pero está transmitiendo en interleasing, en realidad no es la resolución completa a comparación con una cámara 720p progresiva IP full. Entonces, tenemos que irnos mucho a que me digan, ok, este es la especificación exacta del producto y transmite video HD Turbo en este tipo de resolución con este sistema, si es entrelazado o interleasing o progresivo o como bien conocemos, ¿no? Entonces hay que definir esta parte del slide, por eso la expliqué hace un rato, porque a veces tendemos a pensar de que porque dice HD es progresivo, no. Por ejemplo, los sistemas de transmisión de televisión, no todo el tiempo son, a pesar de que la caja dice Full HD o HD, no transmiten en un HD entrelazado o pueden transmitir en un HD progresivo. Entonces, un 1920 por 1080 interleasing es equivalente a un 720 progresivo, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, Ricardo, la última pregunta. Las preguntas que no que queden sin resolver, pues nosotros te las haremos llegar para que Por favor. puedas contestarla a quienes quedan con la duda. La última pregunta sería, ¿cómo se puede estimar las características de los switches basados en FPS, resolución, comprensión, etcétera? Ok, rapidito, voy a ver si puedo mostrarles un calculador, cómo se ve un calculador. Descartamos aquí. Permítame mostrarles algo rápidamente, pero se pueda ver bien el calculador que tengo. Hay calculadores muy avanzados, tenemos dos tipos de calculadores, pero en este momento les voy a mostrar uno sencillo, ¿ya? Del NBR. Normalmente el fabricante te dice, y tienen que tener ojo, cuidado con eso. El NBR, el calculador del NBR te dice cuál es el ancho de banda que va a requerir para N cantidad de cámaras. Entonces, en función de ese calculador, yo voy a hacer un ejercicio rápido aquí. ¿Ya? Espero que se pueda apreciar bien eso. Ok, vamos a poner una idea. Yo quiero, son 128 cámaras, por darle una idea. Voy a usar todas bullet, digo todas box o cámaras convencionales, que le ponemos un lentecito siempre. Quiero trabajar en 2 megapíxeles a un frame rate de 30 cuadros por segundo al máximo de calidad que da la cámara, ¿ok? Si se fijan en la parte de abajo, aquí van a ver que dice bandwidth, 384 megabits por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que mi switch no puede ser 100, tiene que ser gigabit por lo menos, ¿ya? Para considerar utilizar un switch en esta solución. Por otro lado, el almacenamiento ya me lo está calculando, 136 terabytes, que me indica que si yo uso un WJNX400 y estoy utilizando la salida HDMI, por ejemplo, para monitorear desde el NVR, requiero utilizar dos equipos de estos. Pero si no requiero usar la salida, y vamos a calcularlo para que sea todo en uno, ¿ya? Dice que requiero 2 extensiones y en total 23 discos duros. Entonces, algo bien importante de los sistemas es que ellos te presentan la información de manera, digamos así, bien clara en el cálculo, donde ustedes pueden identificar la capacidad de cada disco duro, la cantidad de días de grabación y lo que está aquí que nosotros llamamos ancho de banda, que es lo que te va a decir el tipo de, empezando por ahí, el tamaño del switcher. Por otro lado, en las especificaciones de la cámara te va a decir cuál es el consumo POI. Tengan cuidado con eso. El switcher tiene que estar en función. Son 200 cámaras que consumen 7 watts POI, perdón, vamos a decir, 24 cámaras que consumen 7K POI, 7 watts POI. Entonces, ustedes hacen simplemente su multiplicación, 24 por 7, ¿ya? Y por lo menos el switcher debe tener aproximadamente, pónganse 200 watts, ¿no? Siempre calculen un 25% más en caso tal de que requiera la cámara. Acuérdense que mientras más movimiento hay más procesamiento de imagen dentro de la cámara. La cámara es un procesador y un servidor.
y eso está, cuando hay mucho trabajo que hacer en la cámara, a veces consume un poquito más, cuando no hay tanto trabajo que hacer, consume un poquito menos, cuando activamos las analíticas está agarrando todo, cuando activas el infrarrojo también está utilizando más energía, o sea, hay un sinfín de funciones en las PTZ, por ejemplo, no solamente es el movimiento, los motores consumen energía, entonces son cosas que debemos de considerar. Hay diferentes tipos de POI, hay POI Plus, POI normal, POI Plus, HPOI y hay HPOI Plus. Entonces van desde los 30 hasta los 60 y tantos de voltios. Entonces también eso va en función del consumo de la cámara. Perfecto. Muchas gracias a todos los participantes de este webinar y en especial a ti, Ricardo, por este espacio, por tu intervención. Y desde ALAS les queremos contar, el próximo martes 27 tenemos nuestro desayuno en Bogotá y hasta el 30 tenemos abierta la convocatoria a los premios ALAS para quienes deseen postular sus proyectos. No siento más, les agradezco mucho por acompañarnos en el webinar y nos encontraremos en otra próxima ocasión. Feliz día. Muchas gracias chicos, feliz día a todos. Feliz día.